haya la medida del ángulo F, ¿sí? Medida del ángulo A, X medios, medida del ángulo B, 2X, medida del ángulo C, 3X medios, medida del ángulo D, X. Primero, para trabajar este problema, debemos recordar una propiedad en la cual dice, si yo tengo acá el ángulo alfa, aquel ángulo opuesto por su vértice tendrá la misma medida. O sea, si acá es alfa, acá también será alfa. Y por ejemplo, si acá fuera el ángulo teta, aquí abajo también tendría que ser el ángulo de la misma medida, teta, porque son ángulos opuestos por un mismo vértice, al igual que acá. Entonces, viendo esta situación, ahora voy a empezar a completar mis preguntas. Y dice, medida del ángulo A, X medios. Entonces, acá será X medios. Medida del ángulo B, 2X. Acá será 2X. Y la medida del ángulo C, 3 medios X. 3 medios X. Y la medida del ángulo D es X. Pero acá yo puedo aplicar esta propiedad. Entonces, si acá vale X, al otro lado también debe valer X. ¿Correcto? Ahora, la forma o la figura que forman los ángulos A o los vértices A, B, C, D es un cuadrilátero, en el cual la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es igual suma de ángulos internos de un cuadrilátero, ¿ya? Es igual a 360 grados. Entonces tendré 3 medios X más 2X más X medios es igual ¿a cuánto? A 360 grados. Entonces, observa, 3 medios X más X medios sería igual ¿a cuánto? A 2X, porque son homogéneos, y 3 más 1, 4, entre 2, 2X, más X, más 2X, igual a 360. 5X igual a 360. Entonces, el valor de X será ¿cuánto? 72. Pero esa no es la pregunta. Te piden hallar el ángulo F, o sea, el ángulo que acá está. A este ángulo yo le voy a llamar, por ejemplo, Y. Y tengo el triángulo EDF. Entonces, en el triángulo, ¿ya? DEF, voy a tener lo siguiente. Suma de ángulos interiores es igual a 180. Pero el valor de X, que es el ángulo D, mide 72. Más medida del ángulo E sería 88. Más la medida del ángulo F, que es lo que me están preguntando, le voy a poner medida del ángulo F, ¿ya? Que es lo que me piden. Medida del ángulo D, que es 72, porque el valor de X es 72, más 88, más el ángulo F, que es mi pregunta, por eso estoy poniendo acá, medida del ángulo F, esto es igual a 180, porque es la medida de ángulos en un triángulo. Sería acá, sería 160 más la medida del ángulo F es igual a 180. Por lo tanto, medida del ángulo F va a ser igual a 20 grados. Mi respuesta.